Hola a todos y todas los y las que están viendo este video. Los saludo muy cordialmente y doy la apertura oficial a nuestro primer tema, que es sobre todo generalidades de la psicología, sí, el concepto, funciones del psicólogo, qué es, para qué sirve, cómo funciona, terapias, bueno, en fin. Así que para que podamos empezar, voy a hacer un poco de un contexto, colocarlos en contexto para que podamos iniciar con una definición. Si nosotros nos devolvemos un poco en la historia, o si miramos el transcurso de nuestra historia y de la evolución de la humanidad, nos podemos dar cuenta que siempre han habido medios y formas, desde lo más místico, lo más divino, lo más mágico, y hasta lo más lógico, experimental y científico, para tratar de comprender los fenómenos naturales y en especial lo que tiene que ver con el ser humano. Sí, siempre hemos querido saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos así, de esta manera, por qué pensamos lo que pensamos, y todo eso siempre han sido preguntas que nos hemos hecho y que pues siempre se han tratado de explicar. De hecho, en la antigüedad es... ya voy a explicar por qué el concepto de esto, pero bueno, me les estoy adelantando, de hecho, porque en la antigüedad pues la teoría que se tenía era que todo era del alma, más espiritual, más místico, y pues la persona que tenía problemas psicológicos era alguien que estaba influenciado por demonios. Entonces resulta que para curar esta situación, esta posición o este estado almático, pues tenían que trepanar el cerebro, si saben que es ese agujero que se hace en la parte de la sien, para que entonces los demonios o los espíritus malignos salieran. Ya, esas eran las explicaciones que se tenían. Por eso digo que desde los medios más mágicos, místicos y divinos se trataba de dar una explicación a estos fenómenos, ¿sí? Ahora, ya la evolución, la investigación, la ciencia de la psicología, pues resulta que ya nos damos cuenta de que no es así. Entonces vamos a rescatar algunas ideas que se han podido recoger de algunos grandes pensadores, incluso de hombres comunes y corrientes que han hecho sus aportaciones, de las cuales a través del tiempo podemos mencionar que, sin lugar a duda, el hombre tiene una capacidad de conocer y de comprender el mundo que le rodea, un mundo sensible, sentimientos, pasiones humanas, semejanzas y diferencias entre el hombre y el animal, mecanismos mediante los cuales nuestros organismos sensoriales o mediadores son capaces de captar el mundo exterior, la relación entre el lenguaje y el pensamiento, las diferencias entre la personalidad, entre unos y otros, ¿sí? Las diferencias individuales entre una persona y otra, o simplemente las diferencias individuales, ¿sí? En fin, son muchos los temas y objetos de estudio que en la actualidad se revisan y se explican por medio de la psicología contemporánea. Así que hablar de psicología es como hablar de nosotros mismos. Es como que nos parásemos en un espejo, nos mirásemos y a simple vista pues confrontar nuestra imagen. Nos permite descubrir nuestros rasgos, ver con nuestros propios ojos de pronto cómo nos ven los demás, analizar nuestros comportamientos más espontáneos y voluntarios, percibir posturas, actitudes, de las cuales luego podemos hacer una inferencia. Si vemos a tal persona para de tal forma, haciendo tal gesto, pues vamos a decir, ahí esta persona es tal, de tal manera, bien, mal, muchísimas valoraciones, pero ya voy a hablar de ello en la definición, ¿sí? Entonces, si hablamos en este momento, mejor dicho, en este momento que yo estoy hablando, yo puedo poner en evidencia de que tenemos pensamientos, de que tenemos valores, conocimientos, sentimientos, porque me apasiona ríanse fue intencional. Ok, porque me apasiona la psicología. Pero todo lo anterior puede ir incluso mucho más lejos. Podemos analizarlo y puede ser mucho más profundo si logramos darnos cuenta de que a través de una introspección, de una revisión, una autoobservación, ¿sí? Mirarnos hacia adentro nosotros mismos, podemos darnos cuenta de que dentro de cada uno de nosotros existe una persona real, un verdadero ser, y que continuamente se encuentra en un conflicto, por así decirlo,
interno, esa pequeña batalla, a veces muy grande, ¿sí? Porque se trata de, digamos, y lo hemos visto, incluso en caricaturas y todo, en imágenes, lo común, en películas, ¿sí? En todo, en series. El angelito y el diablito, ¿sí? Y nosotros que mediamos ese pensamiento. Entonces, ¿vamos por lo moral o por lo inmoral? ¿Qué hago? ¿Está bien? ¿Está mal? Si lo hago, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias? Si estoy en constante conflicto, peleando con ello, ¿en qué decisión tomo? ¿Qué hago? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿O qué se viene? ¿Sí? Por lo tanto, también podemos mencionar o puedo indicar que la psicología se apoya de otras ciencias y disciplinas como la sociología, la antropología, la filosofía, la historia, la biología, incluso la medicina, porque por allí empezó todo. De hecho, la psicología empezó con experimentos en laboratorio, aunque se nos diga que los experimentos vinieron después y por eso fue la psicología determinada como ciencia. Pero no. Sí empezamos por allí. Pero bueno, por medio de estas disciplinas se pueden entonces analizar, interpretar, comprender y explicar los procesos mentales y todos los aspectos que permitan interpretar al ser humano. Entonces, ahora sí, ¿qué es la psicología? Bien, si revisamos el término etimológicamente, la palabra psicología proviene de la psique, alma, y logos, tratado. Lo que puede decirse de la manera siguiente: estudio o tratado del alma, ¿sí? Por eso era que le decía, antiguamente, cuando esto empezó, estas eran las teorías que se tenían acerca de la psicología, de la mente humana. Todo era más almático, todo era más, no tanto de la parte del cerebro procesal y todo esto, sino el alma. Pero hoy en día podemos definir la psicología como la ciencia que estudia la conducta, los procesos mentales y la personalidad del hombre. Por conducta, entonces, podemos mencionar que son todos los actos que un organismo puede realizar y que pueden observarse y medirse objetivamente. Tales acciones son como saltar, correr, escribir, hablar, respirar, etc. Son conductas que pueden ser entonces observadas y registradas objetivamente. Si alguien corre, si alguien salta, yo puedo mirarlo, puedo registrarlo, puedo darme cuenta de la actividad que está haciendo. Sin embargo, hay otras funciones como son los pensamientos, las sensaciones, las emociones, las necesidades, las motivaciones, las características de personalidad y aptitudes que ellas no pueden ser observadas o medidas objetivamente o de esta misma forma. Por lo tanto, entonces puedo mencionar que todos estos fenómenos antes mencionados se les conoce con el nombre de estructuras hipotéticas, porque son estados o procesos que surgen, o sea, se pueden inferir a partir de un fenómeno u hecho observable, como les mencionaba. Todas estas conductas que sí se pueden observar, de ahí podemos sacar inferencias. ¿Por qué? Porque una emoción no la podemos ver. Ay, así luce la emoción de la alegría, qué sé yo. No, es imposible, no funciona así. Entonces, ¿cómo sí podemos observarla? Porque es que la emoción se manifiesta en nosotros de alguna manera. Sí, si yo puedo decir, ahí está feliz porque está sonriente, cagada de la risa, qué sé yo. O puedo decir, uy, qué man tan agresivo, porque se paró de cierta manera, una postura, sí, de violencia. O hay gestos, hay posturas, hay expresiones faciales y corporales de las cuales nosotros podemos entonces sacar una inferencia. Podemos inferir estados emocionales, ¿sí? Que es lo que le estaba diciendo. Tal persona puede estar feliz, contenta, triste, deprimida, qué sé yo, de acuerdo a cómo la estamos observando. Bien, entonces la psicología es una ciencia particular y empírica que estudia la conducta, la experiencia de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea. La psicología moderna se ha dedicado entonces a recoger hechos sobre esta conducta, sobre esta experiencia, y los ha organizado sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. Es decir, que estas teorías entonces nos van a ayudar a conocer, a explicar el comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión incluso a predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. ¿Por qué? Porque es que si yo ya tengo unas características personológicas, unos rasgos,
por los cuales yo puedo identificar que de acuerdo a estos rasgos, entonces la persona se encuentra dentro de una personalidad afable, ¿sí? O es extrovertido, que es lo más común que hemos escuchado, introvertido, menos acción. Por ejemplo, yo soy extrovertida. Ya, entonces hay ciertos rasgos y ciertas características por las cuales vamos a identificar a las personas y podemos también hacer inferencias, ¿sí? Bueno, si se comporta de esta manera, si tiene estos rasgos, probablemente ante esta situación va a actuar o va a reaccionar de esta manera. Es así más o menos como podemos trabajar en psicología y por tanto intervenir entre ellas, porque de ahí también sale todo el plan terapéutico y lo que podemos hacer. Bien, entonces históricamente la psicología se ha dividido en varias áreas de estudio. No obstante, pues estas áreas se interrelacionan, tienen cierta relación y frecuentemente se sobreponen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, históricamente, como empezamos con el desarrollo, digamos, conductual, las teorías o el desarrollo que vino después fue cognitivo, entonces se extrajo, no se desechó en su totalidad las primeras teorías ni los primeros descubrimientos, sino que se extrajo lo necesario, lo importante, y luego se desarrolló algo más. Entonces se le sumó algo más, no se desechó. Por ejemplo, en la psicología fisiológica, que estudia el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Y si miramos la psicología experimental, ella aplica técnicas de laboratorio para estudiar la percepción y la memoria, que son también funciones cognitivas que se encuentran obviamente acá, pero cada una tiene su área de estudio, tienen relación, pero cada una tiene su área de estudio. También la psicología se puede describir en términos de áreas de aplicación, como por ejemplo la psicología social, la psicología educativa, la psicología organizacional, antes industrial, la psicología clínica. Entonces, los psicólogos sociales se interesan entonces por la influencia del entorno social sobre el individuo, cómo el individuo se interrelaciona con ese medio que le rodea y el modo como ellos actúan en grupo. Ahora, los psicólogos antes, como decía, industriales, actualmente psicólogo organizacional y laboral, estudian este entorno laboral y los trabajadores. Los psicólogos de la educación estudian entonces los comportamientos de los individuos en grupos sociales, pero en estos ambientes educativos. Y no solamente ellos, está en la parte de la enseñanza, del aprendizaje, de los problemas de aprendizaje académicos, trastornos de aprendizaje y, bueno, asesoría vocacional y mucho más, porque la psicología cada vez se expande más, entonces es mucho. Y la psicología clínica es la que intenta ayudar a quienes tienen problemas en su vida diaria, sufren de algún trastorno mental o de algún malestar, alguna angustia, así, de hechos cotidianos. Por eso, amigos, ya no quiero escuchar, a partir de ahora, en serio, ya no quiero escucharlos decir, ay, la psicología es para locos. Es que, por Dios, ya les quiero sacar eso de la cabeza. No les quiero volver a escuchar a decir eso. Es más, en psicología no se maneja el término de loco. No. Entonces, la psicología clínica atiende a toda persona que tenga un malestar, sea cual sea. O sea, no me refiero al físico, el dolor de cabeza, entonces voy al psicólogo. Bueno, probablemente hay preocupaciones tan grandes que nos generan somatizaciones, es decir, representamos toda esta preocupación en dolores corporales. El más común es el dolor de cabeza y a veces la dermatitis, las personas que les dan esas alergias y esas ronchas en el cuerpo, pero es especialmente por problemas psicológicos, especialmente por preocupaciones y pensamientos automáticos, intrusivos, desadaptativos, disfuncionales y todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona que tenga un problema en su vida diaria, por ejemplo, problemas de pareja, de crianza de los hijos, de mucho estrés, puede ser laboral, puede ser porque tiene que tomar una decisión y encuentra entre dos opciones y no sabe qué hacer, porque se encuentra en un duelo, porque se encuentra en un trastorno mental, claro, de alimenticio, de conducta, de personalidad. Sí, es muy amplio, pero también se atienden desde temas muy
de la vida diaria simplemente. Entonces, lo que le esté causando a usted malestar, angustia y que no sabe qué hacer, ya es motivo de consulta. Bien, entonces ya vimos el concepto, un poco de contexto. ¿Para qué sirve? Bien, vamos a buscar esa ayuda para poder tratar de solucionar estos problemas o estos malestares de los que le estaba mencionando. ¿Cómo funciona? Entonces, ya mencioné unas ramas, unas áreas de aplicación. Por tanto, tenemos que saber identificar qué especialista necesitamos. Si, por ejemplo, vamos porque tenemos un hijo con problemas conductuales o con problemas de aprendizaje, vamos a ir al psicólogo educativo de preferencia. Un psicólogo clínico también puede atender el caso porque él puede realizar una evaluación. Pero si en la evaluación determinamos que el diagnóstico es un problema, un trastorno de aprendizaje, no podemos trabajar solamente nosotros como psicólogos clínicos. Podemos trabajar interdisciplinariamente con un psicopedagogo o un psicólogo educativo, o en su defecto simplemente hacer la derivación para que se realicen las terapias adecuadas. Sí. Si la persona tiene algún malestar, como le mencioné, de su vida cotidiana, entonces, creo que está fallando un poco la cámara. Perdón, paciencia. Puede venir al psicólogo clínico. Ya, en las empresas, en las organizaciones, pues el psicólogo organizacional, de hecho es muy amplio, el psicólogo organizacional también trabaja, por ejemplo, realizando perfiles cuando van a hacer una selección de personal. Entonces yo me encargo de que el puesto que estamos necesitando ocupar tiene ciertas, la persona que lo vaya a ocupar tiene que tener ciertas características personológicas para que se adapten a las exigencias o también las características del perfil de este puesto, de este cargo, ¿sí? Entre muchas cosas, es muy amplio. Entonces tenemos que determinar qué es lo que necesitamos, de dónde surge nuestra necesidad para saber qué especialista tenemos que buscar. Entonces de ahí buscamos los costos, de ahí buscamos la ubicación. Ahorita es muy, muy común la atención online, porque antes pues primaba la presencial. Obviamente sí había online, pero pues dominaba la presencial. Ahora ya no, por pandemia pues esto nos quedó. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Buscamos el especialista, costos, vamos y elegimos la modalidad. Luego, cuando tú ya hayas decidido esto y hayas quedado en un acuerdo con el psicólogo o terapeuta encargado, dependiendo de tu demanda, entonces cuando tú llegues a consulta, el psicólogo debe escuchar tu motivo de demanda. Es muy parecido como cuando vamos al médico. Tú llegas y se te va a preguntar, bueno, ¿qué lo trae por aquí? ¿Cuál sería su consulta? Ahora, vamos a recibir entonces la información de acuerdo a toda la sintomatología, qué es lo que está presentando la persona, cuál es su problemática, porque de hecho pues en la psicología clínica responde a esto, responde a una metodología científica. Entonces empezamos con la definición del problema, empezamos con la recogida de información que sigue de acuerdo a... Hay un historial personal, social, laboral, dependiendo de la edad de la persona, ¿no? Luego continuamos entonces con una elaboración de una teoría o una hipótesis, porque yo, de acuerdo a la sintomatología que la persona tiene, yo ya me hago una idea de qué está sucediendo. De acuerdo a esta idea, yo tengo que mirar cómo la voy a evaluar, con qué instrumentos, ¿sí? Qué test, qué cuestionarios, qué herramientas me sirven para yo poder evaluar la condición psicológica de esta persona. Ahora, por medio de eso yo también puedo verificar, y también nosotros los psicólogos manejamos unos manuales. Los manuales también son nuestras guías porque presentan criterios diagnósticos y entonces revisamos. Ok, de acuerdo al manual el CIE, ahorita creo que es el 11 y en el DCM5 es el DCM5 es la última versión, si no estoy mal. Entonces, de acuerdo al manual, revisamos, bueno, la persona cumple tantos criterios de acá de tanto, entonces yo puedo estar diagnosticando este trastorno o esta condición de acuerdo a este manual, ¿sí? Entonces tenemos muchas herramientas para apoyarnos para poder dar un diagnóstico, especialmente hablando de la psicología clínica, ¿no? Que es mi área, porque eso también, sí lo especifiqué en el primero. Ok, vamos bien. Entonces, en este procedimiento, bien, vamos a determinar entonces a dar este diagnóstico, incluso un pronóstico. Y al final, pues tenemos que corroborar estas teorías, ¿sí? Tenemos que comprobarlo y luego, terminando con estos pasos, tenemos que comunicar los resultados al paciente.
Después de comunicar los resultados y dependiendo del objetivo que tenemos en la entrevista, porque muchas personas solamente buscan asesoría o un informe porque están en un proceso judicial y pues necesitan un informe psicológico y ya. Pero si van por terapia, de acuerdo al diagnóstico que le hemos dado, pues tenemos que realizar un diseño, un plan terapéutico. Este plan terapéutico también tiene que ser evaluado de acuerdo a la eficiencia, o sea, de que si vaya de acuerdo a la problemática de la persona, si vaya de acuerdo a la demanda, si respondamos a este diagnóstico, y tenemos que elaborar unos objetivos terapéuticos. Sin embargo, desde el comienzo se pueden realizar unos objetivos, que es lo que vamos a evaluar, que se hace en consulta, la persona conoce toda la metodología de trabajo del psicólogo, su enfoque, la duración de las sesiones, el aproximado de sesiones que se van a tener, que se van a considerar. Si es un cognitivo conductual como en mi caso, entonces van a haber tareas para la casa. Luego les explico por qué es importante, por qué se maneja de esta forma. Sí, pero la persona en ese momento va a aprender todo. Va a entregar una información, pero también va a recibir otra información. Van a haber contratos y van a tener que haber acuerdos. Y se maneja también un consentimiento informado, especialmente si se trata de un menor de edad. Es decir, este consentimiento informado, hacemos un compromiso de ambas partes. La persona se compromete a que va a trabajar con el psicólogo lo más sinceramente posible, va a brindar toda la información necesaria para que pueda ser, ayudado de manera idónea, porque si yo no brindo toda la información, pues ¿de qué manera me van a ayudar? ¿Sí? ¿De qué manera vamos a saber exactamente qué es lo que tengo y cómo me van a ayudar? Y el psicólogo se va a comprometer a que todo lo que se hable en este espacio es totalmente confidencial y solo se va a usar para esta causa, ¿sí? Para esta evaluación, para este diagnóstico, para lo que me está demandando la persona. No se puede romper por nada este contrato de confidencialidad, a no ser que se trate de un caso de que la persona esté en peligro inminente por riesgos suicidas. Esa es una. 2, que se trate también de un peligro inminente o daño para otra persona. El tercero, que se trate de un abuso infantil, o sí, en niños, en infantes o en adultos mayores, que es población vulnerable. Y 4, que se trate de que la persona es totalmente incapaz, o sea, está totalmente incapacitado y disfuncional para poder responder por su propia vida, por sí mismo. Entonces, esto se debe reportar a las entidades respectivas, si es el caso es judicial, si es legal, o si hay que derivar, hay que internarse, hay que derivar a psiquiatría, ¿sí? Entonces, allí sí se rompe el contrato de confidencialidad y todo se le tiene que explicar al paciente. Todo, el plan terapéutico, cómo vamos a proceder, las técnicas que se van a utilizar, todo tiene que ser conceptualizado y tiene que ser explicado, porque de igual forma de acá también depende el éxito del procedimiento. Bien, ¿quiénes pueden asistir? Pues eso quedó muy claro, como lo mencionaba, todas aquellas personas que tengan estos malestares y dependiendo también si es en la parte educativa, si es en la parte clínica. Entonces, ya no más que los locos. Bien, áreas, ramas y aplicaciones. También ya hemos mencionado las áreas: educativa, organizacional, social, clínica. Las aplicaciones están ahí mismo en los contextos educativos, organizacionales, clínicos, social, cotidianos y educativos, ¿sí? Esas serían las áreas de aplicación. Las funciones del psicólogo. Bueno, el psicólogo es orientador, es formador, es investigador, es terapeuta, rehabilitador. Tenemos muchas funciones, ¿sí? Entonces no solamente nos reducimos a algo tan pequeño. De hecho, como les había mencionado, está tan amplia la investigación que ya hay en estos momentos, o sea, en la actualidad hay muchas especializaciones de acuerdo incluso a la división de las edades, ¿sí? Infantes. No lo voy a decir exactamente porque si tú vas a revisar de acuerdo a la fuente, van a haber diferentes clasificaciones, categorías, edades, nombre, de todo. Entonces, infancia, adolescencia, adulto joven, adulto medio, adulto mayor. Incluso dentro del mismo adulto mayor hay más divisiones
del medio hay más, de infancia hay más, todo. Entonces hay especialización incluso para edades, para solo un trastorno, por ejemplo, para un trastorno de hiperactividad con déficit de atencional, o terapeutas sexuales, o terapeutas para adulto mayor, que bueno, también está la especialización de geriatría. Pero hay infinidad de terapias que no se dan cuenta. Incluso ya llegaron las terapias de tercera generación. Yo estoy haciendo una de segunda generación, pero son muy eficaces. Luego voy a hablar del tema. Hay también incluso ya más áreas como son la psicología jurídica, forense, judicial. Bueno, tú trabajas en casos legales, puedes hacer asesoría para fiscales, para abogados, para hacer investigaciones de un asesinato, incluso perfiles de asesinos. Y bueno, es muy amplio el trabajo del psicólogo, de hecho. Y me alegra mucho que haya mucha investigación y desarrollo en esta ciencia. Bien, entonces con esto puedo ir cerrando un poco la idea de las generalidades con terapias, ¿sí? Porque como les decía, terapias muchas. Y en este caso, en este canal, vamos a hablar de la terapia de cognitiva conductual o cognitivo-conductual. Psicoterapia cognitivo-conductual hace parte de la psicoterapia, ¿sí? Pero hay muchas formas de terapia. Hay muchas formas también de psicología. Incluso también hay psicoanalistas que no es que son psicólogos, pero también es otra forma de abordaje. Sí, entonces terapias tenemos muchas y cada terapia tiene sus técnicas. Una terapia puede tener 50,000 técnicas. De hecho, sí, hay muchas técnicas. Entonces, en esta gran variedad de técnicas y de terapias, de pronto voy a hacer un video aparte para no saturarnos mucho con información de tipos de terapia, ¿sí? De tipos de terapias, algunas técnicas, algunos usos. Sí, es mejor separarlo para que no tengamos tanta información. Pero quería hablar de generalidades, de en cuanto a psicología y todo lo que sucede y todo lo que hay. Así que si algo se me escapa, si algo no mencioné, por favor dejen sus comentarios. Si tienen preguntas, bienvenidas sean, claro, por supuesto. Y pues como tarea, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, compartan, comenten, pregunten, ya les dije. Claro que sí, espero que también disfruten este espacio. Espero que el objetivo también de este espacio no sea ahí ya sentarnos y que sea así todo. Bueno, ok, así que amigos, seguidores y todos ustedes, un abrazo, muchos besitos. Me acordé de mi otro canal, así me despedía. Y gracias por estar acá compartiendo conocimiento de psicología. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.